Hola, Yasna Yaelena Aguilar Gil SR. Mi nombre es Yasna Yaelena Aguilar Gil. Caja Kashpokshungesh Punechami Ayok Patmodo, y envío un saludo a todas las personas que me escuchan. Yo me dedico, entre diferentes actividades, a traducir. Traducir se ha vuelto una de las principales actividades y traduzco entre español, inglés y Mije, que es mi lengua materna, una lengua indígena del sur de México. En la actualidad se hablan entre 6.000 y 7.000 lenguas, depende de cada metodología. Sin embargo, está sucediendo algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, y es el nivel de lingüicidio, es decir, de muerte de lenguas a un ritmo inédito. Y este ritmo inédito está haciendo que en este siglo se tenga la predicción de que más de la mitad de las lenguas del mundo habrá desaparecido. Esto no sucede de manera espontánea ni por el hecho de que haya lenguas francas, es decir, lenguas que se utilizan para la comunicación entre diferentes idiomas, sino tiene que ver con el hecho de que el mundo, que está dividido desde hace más o menos, es un proceso que comenzó hace más o menos 300 años, comenzó a dividirse en 200 estados-nación, y estos estados-nación, también llamados países, tienen una vocación monolingüe o están cimentados sobre la idea de lo homogéneo. Y en muchos lugares del mundo han combatido todas las lenguas que no son las lenguas que ha elegido el Estado para su administración. Esto implica muchísima violencia sobre la población que habla lenguas que sean distintas a las de cada Estado-nación. Podríamos decir entonces que son los Estados-nación los que han combatido esa diversidad, y por esa razón podríamos decir que las lenguas no están muriendo, las están matando. Y eso implica una serie de violencias estructurales sobre todo población infantil en el caso de México. En ese sentido, la traducción entre diferentes lenguas, en el caso de las lenguas indígenas de México, se vuelve un asunto profundamente político. Primero porque, dado que estaban prohibidas o estaban siendo combatidas para su uso oral, el uso escrito en muchos casos fue truncado. En el caso de las lenguas mesoamericanas en particular, son lenguas con una larga tradición de escritura que fueron sobre todo, digamos, combatidas no solo en la escritura, sino en la oral, a partir del establecimiento del Estado. Al hacerlo, también todo el desarrollo de la escritura, que subyace a la labor de quien traduce, también fue truncado. Entonces, hacer traducción a lenguas indígenas implica un posicionamiento político e implica una resistencia ante esas políticas lingüicidas también. Pero también hace que nuestro trabajo esté inmerso en una serie de asimetrías. Por ejemplo, todas las herramientas que tengo para traducir de inglés a español, por mencionar un ejemplo, no existen para mi lengua, no porque mi lengua valga menos, sino porque se ha evitado que se desarrolle. De tal manera que, por ejemplo, todas las consultas que puedo hacer sobre el corpus traducido de eso, de inglés a español, es amplio, ¿no? De cuento con diccionarios, enciclopedias, diccionarios bilingües, monolingües, diccionarios de sinónimos, antónimos, etimológicos. Cuando tengo que hacer ese trabajo para mi lengua, de pronto la comunidad se vuelve un diccionario viviente en el que las personas mayores o en otras personas en comunidad me pueden dar luz sobre nuevas palabras que tal vez no conocía. Nadie conoce todas las palabras de su propia lengua, y absolutamente todas. Entonces, las personas se vuelven fuentes de consulta, y la traducción sí o sí se vuelve un acto colectivo. A partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Estado mexicano tuvo que responder a la creciente demanda del movimiento indígena y también de un movimiento social que acunó ese levantamiento y que puso otra vez en la esfera de la opinión pública el tema de los pueblos indígenas, que había estado confinado a cierta mirada solo antropológica o etnográfica. Entonces, a partir de ahí, el Estado mexicano empezó a cambiar el marco legal, y en 2003
se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Es una ley muy basada en propuestas de escritores de lenguas indígenas. Sin embargo, aparte de ser una ley muy potente, en los hechos es una ley que en general no se está cumpliendo. Entonces, eso es lo que a veces sucede, ¿no? Con el cambio legal. Hay una llamada, bueno, algo que Stavenhagen llamó la brecha de implementación. Hay una brecha entre las leyes y su implementación. En los hechos, el Estado mexicano sigue siendo monolingüe y los derechos lingüísticos siguen siendo violentados cotidianamente. Esto ha hecho que haya un descenso de esta población hablante muy, muy fuerte y que, bueno, haya toda una situación en la que se están violentando derechos humanos porque los derechos lingüísticos vehiculan los derechos humanos. Entonces, si yo quiero derecho a la salud en un hospital, necesito, por ejemplo, un intérprete que pueda pueda garantizar eso. El derecho al debido proceso, que es un derecho humano fundamental en el área judicial, no puede cumplirse si me violan el derecho lingüístico a tener un intérprete en la corte. Lo mismo sucede con los derechos de las infancias. El derecho a la educación no se puede vehicular si me están instruyendo en una lengua que nadie me enseñó previamente. Entonces, yo creo que el hecho de que haya un cuerpo legal fuerte no va a garantizar en absoluto, como es el caso de México, que se implementen esas leyes. La inercia lingüicida sigue, los discursos han cambiado, las acciones no. En eso, el trabajo de quienes hacemos traducción, el Estado ha tratado de orientarlo hacia fomentar el nacionalismo mexicano. Por ejemplo, el Senado acaba de anunciar que otra vez se va a retomar el proyecto de traducir el himno nacional mexicano, que tiene una letra del siglo XIX bastante beligerante, a lenguas indígenas, o la traducción de la Constitución, que ya es un texto, como ustedes comprenderán, bastante técnico que luego ni en español se puede entender ni en la lengua original. Entonces, es bien interesante hacia dónde orienta el Estado el trabajo de quienes traducimos. Por otro lado, hay una serie de iniciativas en las que la traducción está al servicio de otros fenómenos como la traducción de los derechos de los pacientes, ¿no? También la traducción de poesía, eso ha sido, o de literatura, ha sido también un acto bastante gozoso, pero también dado que a la traducción, a diferencia de la interpretación, subyace la escritura, no siempre quienes traducimos, no solo traducimos, sino también creamos público lector. Y cuando digo público lector, quiero decir desde enseñar el alfabeto, porque no hemos sido alfabetizados en nuestra propia lengua. Entonces, la traducción no acaba con el proceso de traducción. Hay que involucrarse en la creación de talleres para que puedan leer los materiales que tú tradujiste. Por ejemplo, cuando he traducido literatura o poesía, un caso muy peculiar fue el del poema de Mahmoud Darwish sobre el discurso del indio, que es un poema muy potente de un poeta palestino, Amige. Eso va a implicar también su socialización, ya sea mediante la grabación del poema oralmente, pero también mediante talleres donde las personas puedan aprender a leer eso que está ya traducido. Entonces, en nuestra labor como intérpretes y como traductores, traductoras, no solo está en la labor misma de traducción, sino se articula sobre ese entramado complejo y esa situación política de nuestras lenguas. Sí, hay un movimiento grande en donde por ejemplo, quienes escriben en lenguas indígenas, escriben poesía o hacen literatura, también en general hacen traducción, ya sea que traducen su propia obra al español, es un fenómeno muy interesante el de la autotraducción, que es distinto, por ejemplo, a la producción literaria en lenguas hegemónicas donde son otras personas quienes traducen tu obra. En este caso, la autotraducción es algo muy frecuente. Entonces hay un trabajo en la creación poética o en la creación literaria que implica casi siempre la traducción. También creo que en todos los países de lo que han llamado Latinoamérica, que no me gustaría en este caso llamarla así, porque la América de la que hablo no es la latina, sino la originaria. Entonces ahí es donde se está dando, sí,
este movimiento y quienes hacemos escritura nos involucramos mucho en procesos de traducción. También la traducción, más allá de la traducción literaria, también hay traducción de material didáctico. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Red de Activistas Digitales en Lenguas Indígenas, que está localizando, porque es más que traducción, se llama localización de software libre. Por ejemplo, hay el proyecto de Mozilla Nativo, han llevado a varias personas de todo el continente a localizar el navegador que es de código abierto, Firefox, a lenguas, ¿no? A lenguas indígenas. También, por ejemplo, hay más de 10.000 entradas de Wikipedia en náhuatl, que es una lengua indígena, y eso implica también trabajo, creación y en muchos casos trabajo de traducción de artículos de Wikipedia. Entonces, también hay traducción de documentos legales. Entonces, hay una amplia, así como el uso de la escritura es amplio, hay una amplia gama. Y entonces, en muchos casos, quienes traducimos tenemos que aprender a hacer diferentes tipos de traducción, ¿no? Nos gustaría especializarnos más, pero dadas las circunstancias, tenemos que hacer un poco de todo. Yo he tenido que traducir leyes y también poesía, ¿no? Entonces, eso sí implica un trabajo diferente del traslado que hay que hacer en cada caso. Quería agregar que hay redes de intérpretes y traductores, sobre todo, por ejemplo, para garantizar intérpretes en el área judicial. Ese ha sido un trabajo sobre todo de la sociedad civil, aunque sería el Estado el que debería hacerlo. Es un trabajo que también hay que decirlo. Entiendo que alguien que traduce, por ejemplo, de inglés, dado que la oferta es mucha, pues los costos que se pagan son distintos a alguien que traduce del chino mandarín al español, porque también implica un mayor trabajo. Sin embargo, también hay una brecha salarial y justicia en cuanto al pago a lenguas indígenas. Aún ha sido una lucha que el Estado pague, por ejemplo, cuando pide servicios. Normalmente se ve como algo que tenemos que hacer de manera solidaria, lo cual hacemos de manera solidaria porque es un posicionamiento, pero también es injusto que eso suceda y que no logren pagar dignamente ese trabajo que implica mucho más tiempo y esfuerzo que traducir de lenguas o a lenguas hegemónicas. Hay una visión capitalista sobre las lenguas como instrumentos útiles o inútiles, pero no es posible hacer eso. ¿Por qué? Dado que una lengua vehicula el pensamiento, no solo las interacciones, es decir, si lo pensáramos en términos de utilidad, yo podría decir que el inglés de hecho, el chino mandarín es más útil porque puedo hablar con más personas que con inglés. Entonces, podría jerarquizarla de ese modo. Sin embargo, la utilidad de una lengua, si tuviéramos que pensarlo así, está también en el pensamiento. Yo no le puedo decir a una persona que piensa y discurre su pensamiento en una lengua que su lengua es inútil. El hecho de que exista la lengua es la evidencia de su utilidad, o sea, su propia existencia. Y para borrar ese flujo de pensamiento en una lengua determinada, tengo que ejercer violencia sobre esa persona para violencia de diferente tipo, para que abandone el flujo de pensamiento en su propia lengua. Imaginen que, bueno, siempre se nota nuestra lengua materna por cuando contamos. Los números y las operaciones se dan sobre todo en la lengua en la que nos enseñaron a hacerlo. Entonces, obligar a una persona o castigarla físicamente cada vez que cuenta en su lengua materna es de una violencia cognitiva y física brutal. Hacerlo sobre la población infantil es imperdonable. Y eso es lo que se ha hecho sistemáticamente para interrumpir no solo, ya vaya, la comunicación, sino el flujo de pensamiento. Porque la lengua no solo sirve para la comunicación, o sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando estamos pensando, alguien puede estar pensando ahora, qué aburrida es esta charla o esta cápsula, y eso no lo va a decir, lo va a pensar y ese pensamiento va a fluir en una lengua. Eh, Incluso es un fenómeno inconsciente. Cuando nos vamos a dormir y soñamos, muchos de los diálogos en nuestros sueños se dan en lenguas determinadas. Entonces, arrancar eso no solo es arrancar un medio de comunicación que va a tener que ver con las lenguas que hablan las personas, en qué situación están. No solo es un instrumento de comunicación, es algo más, construye a la persona. Obligarla a despojarse de ello es un acto muy violento.